Para destacar, tiene tres sílabas, ¿ok? De la palabra destacar, ¿cuál es la sílaba tónica? Car, Car, ¿verdad? Si fuera ta, se escuchara así, destacar. Lo que yo tengo que hacer siempre para identificar la sílaba tónica es pronunciar la palabra, ¿ok? En este caso, por ejemplo, para sacarme de la duda, si está la sílaba tónica, la digo y sonar así, destacar. Entonces, ¿ustedes creen que ta sea la sílaba tónica? no, No, entonces quedamos que ¿cuál va a ser? car, Sería car, la última sílaba. Por lo tanto, destacar es una palabra aguda, ¿ok? En la pantalla está proyectada precisamente la explicación de las palabras agudas, ¿ok? Solo quiero que primero les quede claro qué es una sílaba, cuál es la sílaba tónica y también que sepan que la sílaba tónica va a existir, lleve o no lleve tilde, ¿ok? O sea, hay palabras agudas que no llevan tilde y vamos a ver cuál es la regla para así tildar las palabras agudas, ¿ok? Entonces, las sílabas es aquellas unidades de la palabra, ¿ok? Las separamos la palabra y van a quedar por monosílabos, ¿ok? Esa es una sílaba. Entonces, donde suene más fuerte al pronunciarla, esa es la sílaba tónica. Ya para saber si lleva tilde o no, pues primero tengo que ubicar la sílaba tónica. Ubicando la sílaba tónica, tengo que acordarme de la regla de acentuación para saber si lleva o no lleva tilde, ¿ok? Entonces, partiendo de aquí, vamos ahora sí a explicar las reglas de acentuación, ¿ok? Y la clasificación de palabras. Entonces, tenemos aquí primero la explicación de las palabras agudas, ¿ok? Entonces, vamos a poner atención. Ustedes lo tienen ahí en la primera página. Lo tienen. Ok, estoy revisando. Ustedes tienen un pequeño cuadrito donde dice dónde tiene la sílaba tónica cada palabra, la aguda, la grave esdrújula y la sobreesdrújula, y tienen un ejemplo. ¿Ok? sí, Entonces aquí hay un poco más de información. ¿Ok? Hay un poco más de ejemplos. Entonces aquí en la pantalla ustedes tienen más información de la que tienen en su manual. Por si de pronto no ven en su manual algo que está aquí, es porque yo la agregué, ¿ok? No está en su manual. Entonces vamos a revisarlo. Dice que las palabras agudas son las que llevan acento en la última sílaba, ¿ok? Importante destacar que no todas las palabras llevan acento ortográfico, es decir, tilde, esa rayita que va arriba de la sílaba tónica. Entonces, dice que las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal, en N o en S, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos cuando sí hay que tildar una palabra aguda? Tenemos Perú, sofá, café, rubí, menú, maniquí y bebé. Esos ejemplos son de las que terminan en vocal, ¿ok? Última sílaba tónica, vocal, se acentúa, palabra aguda, ¿ok? Vamos a ver ahora ejemplos con terminación en N o en S, que sería también, algún, jamás, según, sillón, además, organización, capitán, alemán, anís y canción. ¿Ok? Esa es la regla de acentuación. Palabras agudas se acentúan cuando terminan en N, S o en vocal. Y la sílaba tónica es la última. ¿Ok? Ahora vamos a ver en qué casos no se acentúan las palabras agudas. Bueno, tenemos aquí ejemplo de la ruptura del diptongo, ¿ok? Si se fijan, aquí se rompe la regla porque está terminado en consonante y aún así tiene la tilde.
pero en este caso tenemos la A y la U y la A y la I, ¿ok? Es un diptongo, entonces se tiene que acentuar. Y luego tenemos ejemplos de palabras agudas con tilde y ahí tenemos más ejemplos y al final vemos palabras agudas sin tilde, ¿ok? Tienen la sílaba tónica en la última, pero por la regla no llevan la tilde, que es amor, cantidad, papel, reloj, capaz, pared, estoy, avestruz, virtud, fatal y contador, ¿ok? Este es el caso de palabras agudas que no llevan tilde, ¿ok? Pero son agudas, porque la sílaba tónica sigue estando al final. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿queda clara la regla de las palabras agudas? Sí, profe. Vamos a pasar a la siguiente clasificación, que es la de palabras graves. Alguien ayúdeme a leer, por favor, los primeros tres parrafitos. Yo, profe. Adelante, gracias. Las palabras graves o palabras llanas son las que llevan la intensidad de la vocal en la penúltima sílaba. Cabe recalcar que no todas las palabras graves llevan acento ortográfico, tilde. Las palabras graves no llevan tilde si terminan en vocal o N o S. Muy bien. Entonces, fíjense bien que aquí, a diferencia de las palabras graves que se acentúan cuando terminan en NS o vocal, en este caso se acentúan cuando no terminan en NS o vocal, ¿ok? Entonces, las palabras graves son las que llevan la intensidad en la penúltima sílaba, ¿ok? A diferencia de las agudas que la llevan en la última. Aquí tenemos ejemplos de palabras graves con tilde, que son árbol, cárcel, ángel, difícil, túnel, azúcar, lápiz, césped, fácil, útil, carácter y débil. ¿Ok? Vean la ubicación de la sílaba tónica, ¿ok? Es la penúltima sílaba. Y tenemos los ejemplos de palabras graves sin tilde, que son problema, adulto, martes, zapato, volumen, pesca, amazonas, taza, piso y corazones. Entonces, en este caso también aplica la regla del diptongo, ¿ok? El diptongo que es la unión de la vocal I con la A, ¿ok? Entonces, se acentúan a pesar de terminar en vocal por esta situación del diptongo, ¿ok? Como lo es María, antropología, biología, oftalmología. Estas son palabras graves porque la I se separa de la A, ¿ok? Entonces se convierte en palabra grave. Entonces, palabra grave, penúltima sílaba, y si terminan en N, S o vocal, no llevan tilde, ¿ok? ¿Alguna duda o si queda claro la clasificación de las palabras graves, las reglas? Sí, profe. Sí, Muy bien, igual observen los ejemplos, observen dónde está la sílaba tónica, observen en qué caso tiene la tilde y en qué caso no lo tiene, ¿ok? Acuérdense también de lo del diptongo para que no se confundan. Cuando tengo la I, al lado de la A se va a separar y sí se va a acentuar y sigue siendo palabra grave, ¿ok? Entonces vamos a continuar. La siguiente clasificación es más sencilla. ¿Por qué es más sencilla? Porque aquí la regla es que todas se acentúan, ¿ok? Entonces, alguien ayúdeme a leer cuáles son las palabras esdrújulas. Yo, profe, Adelante, gracias. las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. Importantísimo destacar que en este caso todas las palabras se acentúan con el acento ortográfico tilde siempre. Bien, gracias. Tenemos ahí los ejemplos. Vean la ubicación, chicos, donde tienen la tilde. Es la antepenúltima sílaba, ¿ok?
Y siempre, siempre, siempre van a llevar tilde las esdrújulas, como lo es América, Bélgica, Sudáfrica, música, miércoles, sílaba, máquina, gramática, económico, pájaro, séptimo, cuídate, brújula, gótico, hígado, ejército, características, cállate, dámelo, fósforo, cáscara, cerámica, oxígeno, didáctico y válido. ¿Ok? Siempre van a llevar tilde y es la antepenúltima, es lo que tengo que saber de las palabras esdrújulas. La misma regla de acentuación aplica para las palabras sobresdrújulas, ¿ok? Siempre van a llevar tilde, siempre, siempre van a llevar tilde. Entonces, alguien ayúdeme a leer esta parte, ¿cuáles son las palabras sobresdrújulas? Yo, profe. Adelante, gracias. Las palabras sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior de la antepenúltima sílaba. Todas llevan tilde. Estas palabras sobresdrújulas generalmente son verbos que van unidos a los complementos indirecto y directo o adverbios. Ejemplos, ¿también leo los ejemplos? Pues sí, ya que estás ahí. Ejemplos de palabras sobresdrújulas. Cuéntamelo, devuélveselo, éticamente, fácilmente, explícamelo, rápidamente, juégatela, repítemelo, frívolamente, ágilmente, ábremelo, dígaselo, cálidamente, difícilmente, dibújamelo, dócilmente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sí se fijan que muchos de ellos son adverbios. Los adverbios son los que tienen la terminación mente, ¿ok? Pues las palabras sobresdújulas, como tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima, son palabras muy largas, ¿ok? Son palabras muy largas y bueno, muchas de ellas terminan en mente, ¿ok? Son adverbios. Entonces, aquí tienen los ejemplos para visualizar en dónde está la sílaba tónica, ¿ok? Tienen la misma regla que las esdrújulas. En este caso también siempre se van a acentuar, ¿ok? Entonces, ¿sí ha quedado claro, chicos, la clasificación de palabras? Sí. ¿Sí? Agudas, última sílaba es la tónica, graves es la penúltima, esdrújulas es la antepenúltima y sobresdrújulas es antes de la antepenúltima, ¿ok? Así es la sílaba tónica. Y pues ya las reglas de acentuación, acuérdense, palabras agudas cuando terminan en N, S o vocal, palabras graves cuando no terminan en N, S o en vocal, palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre las voy a acentuar, ¿ok? Entonces, ahora tenemos los tipos de acento, ¿ok? Esas son las reglas de acentuación y la clasificación de palabras según su acentuación. Y posteriormente tenemos los tipos de acento. Pero antes de pasar a los tipos de acento, chicos, ustedes tienen en su manual, confírmenme por favor, tienen un ejercicio. Bueno, tienen dos ejercicios correspondientes a la clasificación de acentos, ¿ok? El primero dice, clasifica, yo lo tengo en la 201, ustedes lo deben tener en la 202, el ejercicio. Y el ejercicio dice, clasifica las siguientes palabras en agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas, poniendo una palomita en el cuadro que corresponda. ¿Ok? Es la 201 y tienen un listado de palabras. Posteriormente tienen columnas donde hay que clasificar si es aguda, si es grave, si es esdrújula o si es sobresdrújula. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a revisar los tipos de acento, resuelvan eso, por favor y ahorita lo revisamos todos juntos. Me van avisando en el chat cuando vayan terminando esta actividad. Cuando ya sean varios, entonces ya empezamos a revisarla. ¿Les parece bien? Profe, alguien en los comentarios dijo que se puede regresar las diapositivas para tomarle captura. Claro que sí. Voy a dejar un momento el de aguda y ahorita le cambio.
o me dicen cuando ya le cambien. Aquí en el chat pueden confirmarme. Ya, nada más va a ser rapidito para aprendérmelas rápido, porfis. Ah, muy bien. Entonces, bien, ahí está la de agudas, ahí están las graves. En realidad, toda esta información, bueno, aquí lo que yo les agregué fue más ejemplos. Yo creo que con los ejemplos siempre los temas quedan, mejor comprendidos. Acá tenemos las esdrújulas y voy a cambiar a las sobresdrújulas. Si necesitan que me regrese nuevamente, me lo hacen saber por el chat o por el micrófono. Bien, veo que ya varios terminaron. Chicos, la actividad no la agregué a la presentación, pero voy a decir la palabra y ustedes escriben en el chat o abren su micrófono como gusten para decir en dónde pusieron la palomita, ¿ok? La primera palabra es oxígeno. ¿Esdrújula? Correcto. La palabra oxígeno es esdrújula, ¿ok? Luego tenemos pizarrón. Aguda. ¿Aguda?
Bien. Alcancía. Aguda. Acuérdense que alcancía tiene la I y la A juntas al final, lo cual la convierte en grave. ¿Ok? La palabra alcancía es grave porque tiene hiato al final. Corríjanla si la tienen mal. Si pusieron aguda, cambien la palomita grave. Luego tenemos bocina. ¿Esdrújula? Bocina no lleva tilde. ¿Cuál es la regla de las esdrújulas? Grave. Es grave. Acuérdense que las esdrújulas siempre llevan tilde. Si no tiene tilde, ya es una señal para saber que no es una palabra esdrújula por la regla, ¿ok? Es grave. Porque tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba, por eso es grave. Veamos la regla. Veamos la regla de las palabras grave. ¿Qué dice? Son las que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. Bocina. ¿Dónde está la sílaba tónica? En sí, que es la penúltima. Y no lleva tilde porque termina en vocal. Teléfono. Esdrújula. Correcto. Escríbemelo. Sobre esdrújula. Correcto. Triángulo. ¿Esdrújula? Esdrújula. Esdrújula, correcto. Limón. ¿Aguda? Correcto. Sandía. Aguda. Es el mismo caso que alcancía. Tenemos un hiato al final, que es la I y la A juntas. Es Entonces, grave. grave. Correcto, es grave. Acuérdense, cuando esté la I y la A, es una palabra grave y lleva tilde en la I. ¿Ok? Entonces, sandía, al igual que alcancía, es una palabra grave. ¿Ok? Luego tenemos examen. Grave. Correcto. Círculo. ¿Esdrújula? Correcto. Público. Esdrújula. Esdrújula. Correcto. Reloj. ¿Aguda? Aguda. Correcto. Celular. ¿Grave? Grave. Si fuera grave, sonara celular. Pero Entonces es esdrújula. Aguda. si si fuera esdrújula, tuviera que llevar tilde. Escuchen la palabra donde lleva la sílaba tónica. Celular, correcto, es una palabra aguda. La tiene en la última sílaba. Están confundiendo palabras esdrújulas, chicos, con palabras sin tilde. Y acuérdense que la regla de las palabras esdrújulas es que todas llevan tilde. Profe, Mande. de hecho, creo que la manera más sencilla de encontrar la respuesta es separar con una línea o con una marca ahí con el lápiz, las sílabas. Y ya te vas como de que sandía y la marcas y ya nomás cuentas y ya ves en qué lugar está el acento o en dónde suena un acento, aunque no esté escrito, y pues de ahí te basas y ya te sale la respuesta. Ahí no te falla. Claro, es que lo primero que hay que hacer, chicos, es ubicar la sílaba tónica y acuérdense que se cuenta de la última hacia atrás, ¿ok? Y se cuenta última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima, ¿ok? Entonces ya ubicando cuál es la última sílaba, cuál es la penúltima, la antepenúltima, después la única manera en que yo voy a ubicar la sílaba tónica es pronunciando la palabra, porque si no me puedo confundir. Entonces, por ejemplo, la siguiente palabra es corbata. Entonces, corbata. ¿Dónde tiene la sílaba tónica corbata? En la En va. ¿En qué sería la penúltima sílaba? ¿Ok? Entonces ya sé
que es penúltima sílaba, ¿ok? Ahora, termina en vocal, no debe llevar tilde, por eso corbata no lleva tilde, ¿ok? Quedamos que me pasé agua, entonces agua, tenemos la U y la A que los vamos a separar. ¿Y dónde tiene la sílaba tónica? Agua. Correcto, lo cual la convierte en una palabra, aquí mismo estamos. ¿Esdrújula? Pero agua no lleva tilde, Aguda. es grave, es correcto, es palabra grave. Si fuera aguda, sonara agua. Porque las agudas tienen la sílaba tónica al final, en la última. Pero como suena agua, entonces es una palabra grave. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Bien, pásamelo. Sobre esdrújula. Sobre Correcto. Es una palabra sobre esdrújula. Pásamelo, es una palabra sobre esdrújula. Entonces, voy a recordarlo rápidamente porque veo que se están confundiendo. Entonces, fíjense bien. Las palabras agudas tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Vean los ejemplos. Perú, sofá, café, es la última sílaba. ¿Ok? Y van a llevar acento solamente cuando terminen en N, en S o en vocal. ¿Ok? Luego siguen las palabras graves. Estas la tienen en la penúltima sílaba, la sílaba tónica. Y no van a llevar tilde si terminan en S, en N, o en S o en vocal. ¿Ok? Vean los ejemplos. Si les parece confuso, escriban en resumen cuál es la regla de acentuación para que no se hagan bolas. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. Siempre van a llevar tilde. Se los voy a escribir en el chat de manera resumida para ver si esto les ayuda. Aquí en el chat les puse dónde debe llevar la sílaba tónica cada palabra, las agudas, las graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Es lo primero que tienen que ubicar. ¿Dónde está la sílaba tónica? Cuando ya sé dónde está la sílaba tónica, entonces si es esdrújula o sobresdrújula, ya sé que siempre va a llevar la tilde. Ok, profe. Entonces, en el ejemplo que está poniendo su compañera, es lo mismo, es separar las vocales, las sílabas, perdón, es separar las sílabas. Entonces yo lo puedo hacer
diciéndolo. Por ejemplo, la palabra intensidad, que la estoy viendo aquí en la pantalla. Entonces, al pronunciarla, yo voy separando las sílabas. Intensidad. ¿Dónde lleva la sílaba tónica? En la tela de intensidad. Si la tuviera en la sílaba ten, sonara así, intensidad. Densidad, en la I. En la I. Si la tuvieran en la primera I, sonara así, intensidad. Es que yo soy muy En la intenso. A. Correcto, es en dat, es en la última sílaba. Intensidad. La sílaba que suena más fuerte es la última. ¿Ok? Por lo tanto, es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque las palabras agudas llevan la sílaba tónica en la última sílaba. Entonces, esta palabra termina en D de dedo. ¿Qué dice la regla? Que solamente llevan tilde cuando terminan en N, S o en vocal. Por lo tanto, la palabra intensidad, como termina en D de dedo, no lleva tilde. ¿Ya quedando más claro, chicos? Sí, profesora. Lo que tienen que hacer es pronunciar la palabra, no atinarle en dónde lleva la sílaba tónica, hay que pronunciarla y escuchar dónde suena más fuerte. Y si piensan que es en una sílaba, pronúncienla diciendo más fuerte esa sílaba, a ver si así es como suena. Por ejemplo, si yo en la palabra intensidad pensara que ten a simple vista sin pronunciarla, que pensara ten es la sílaba tónica. Entonces la pronuncio dándole mayor énfasis a la sílaba ten y sonara de esta manera. Intensidad. No, no suena bien. Exacto, así no suena. Aquí están las graves. ¿Para quien pidió las graves? Las graves son la penúltima sílaba. ¿Ok? Las agudas son la última, las graves son la penúltima sílaba. Vean los ejemplos. Por ejemplo, árbol. De árbol, bol es la última y ar es la penúltima. De cárcel, cel es la última y car es la penúltima, así como su compañera lo resuelve. De ángel, gel es la última y an es la penúltima. De la palabra difícil, sil es la última, fi es la penúltima y di es la antepenúltima. Así es como hay que separar las sílabas mentalmente. O si pueden como hacerlo con un lápiz, pero en el examen no van a poder rayar nada. Tienen que aprender a hacerlo mentalmente. Entonces, a la vuelta de la página, chicos, hay otro ejercicio. Otro ejercicio que dice, agrega las tildes donde hagan falta en las siguientes oraciones. Y tienen 20 oraciones. La verdad no estoy segura de ese dato. No sé si los vayan a dejar porque me imagino que en matemáticas hacen también operaciones, ¿no? No estoy segura si les vayan a dejar rayar en algún lugar.
Profesora, nos dijeron que la única hoja que vamos a responder va a ser la hoja de respuestas, el cuadernillo donde vienen todos los problemas. Podemos rayarlo, hacer lo que queramos poner. De todos modos, lo que único que hacen es que ellos lo entregan y lo terminan triturando y tirando, así que es para que nosotros veamos la información. Así que tenemos libertad de rayar ese y la hoja de respuestas nomás así bien rayadas las respuestas, pero en el cuadernillo de las preguntas no hay ningún problema. Ah, muy bien, pues entonces ahí van a poder separar, si necesitan separar las sílabas, pero honestamente yo les sugiero que aprendan a hacerlo mentalmente porque se van a tardar mucho tiempo y no es que vayan a tener que separar muchas palabras, sino que los ejercicios que vienen en el examen es que digan si una palabra lleva o no tilde, ¿ok? Les pueden poner ejercicios tipo, ¿cuál de las siguientes palabras eh, tiene que tener tilde? Y les van a dar varias palabras. Entonces ustedes van a tener que saber cuál de esas palabras lleva tilde. No es que les vayan a preguntar como tal, dónde llevan la sílaba tónica las palabras graves? No es así, chicos. Esto lo explicamos de esta manera para que ustedes aprendan a definir si una palabra debe o no llevar tilde, en caso de que no lo sepan, porque estoy segura de que muchas palabras ya saben acentuarlas. Pero en caso de que tengan duda si una palabra lleva o no lleva tilde, esto es lo que van a tener que hacer. Contar última, penúltima, antepenúltima, cómo termina para ver, o si es esdrújula, ya sé que si lleva tilde, ok, pero esto es lo más básico para que yo pueda saber si una palabra lleva o no tilde, identificando la sílaba tónica y viendo cómo termina la palabra, es todo. No se hagan tantas bolas, no es tan difícil. Nada más es cuestión que yo me aprenda que las agudas es la última sílaba, las graves es la penúltima sílaba y esdrújulas antepenúltima y sobresdrújulas antes de la antepenúltima. Y en realidad, las únicas reglas de acentuación que me tengo que saber es la de las agudas y las graves, porque las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre llevan tilde. Si no tiene tilde, no es esdrújula ni sobresdrújula. Así de sencillo. Si la palabra no lleva tilde, no puede ser ni esdrújula ni sobresdrújula. Entonces, les digo, al final, bueno, más bien a continuación del ejercicio que acabamos de revisar, de la clasificación de palabras, tienen 20 oraciones a las que hay que ponerle tilde. A la mayoría de las oraciones les hacen falta tildes. Hay oraciones que les hacen falta 2 tildes, pero también hay de 3 o algunas de 4 tildes. ¿Ok? Entonces, resuélvanlo, avísenme cuando ya vayan terminando para revisarlo aquí entre todos. ¿De acuerdo? Si necesitan que cambie la diapositiva, díganmelo y se las cambio. Si necesitan ver alguna regla en específico o ejemplos, díganme para yo cambiarles la presentación, la página.
Escriben en el chat que si puede mostrar las agudas. ¿Listo? Veo que ya dos personas terminaron. Vamos a esperar a que más personas confirmen para revisar, antes de revisar el ejercicio. Muy bien, entonces estoy viendo que ya varios de ustedes están terminando. Vamos a revisar para continuar porque no hemos terminado de ver el tema de acentuación y ya casi se nos va la primera hora, ¿ok? Entonces, fíjense bien, voy a leer yo las oraciones y ustedes escriben en el chat o me dicen cuáles son las palabras a las que le falte la tilde, ¿ok? La primera oración dice... El ensayo hace referencia a métodos de enseñanza jesuíticos. Métodos. Bien. ¿Métodos lleva acento en dónde? En la E. Correcto. ¿Y qué otra? Ahí hay otra que le falta la tilde. Jesuíticos en la primer I. Correcto. Métodos y jesuíticos. Correcto. La oración número 2 dice, mi parte favorita del curso fue cuando leímos 21 textos metafóricos. 21, ¿correcto? Faltan otras dos. Leímos. ¿Cómo? Fue y leí. Bueno, fue no lleva tilde, sería leímos 21 y metafóricos. ¿Ok? Esas son las tres palabras a las que les hace falta la tilde. Leímos 21 y metafóricos. ¿Ok? La oración número 3 dice, la mesa directiva fue constituida al término de la reunión. Bien, ahí hacen falta tres tildes, ya tenemos la primera que es reunión. ¿Cuáles son las otras dos? Término. Término, correcto, en la letra E. ¿Y qué Constituida. otra? Constituida, correcto, en la letra I. Entonces, en la oración número 3, las tildes que faltan son en la palabra constituida, en la letra I, término, en la letra E, y reunión, en la letra O. ¿Ok? Tengo Esas son una las tres. duda. Mande. ¿La palabra fue lleva tilde en alguna oración? No, no lleva tilde. Fue, no se acentúa. Entonces, continuamos. La número 4 dice, su admirable labor en bien de los huérfanos le fue reconocida. Ahí solamente hace falta una tilde. Huérfanos. Correcto. ¿Dónde lleva huérfanos la tilde? En la E. Correcto. Número 5. El buque estaba a la deriva como a 50 millas náuticas de la costa. Náutica. Bien. ¿Dónde lleva náutica el acento? U. En la Correcto, en la U, náutica, ¿ok? Pasamos a la número 6 que dice, además de distinguido farmacéutico, era un filántropo destacado. Ahí hacen falta tres tildes. ¿Cuáles son? Además.
Además es la primera, ¿correcto? ¿Dónde la lleva? En la A. Correcto, es una palabra aguda. Luego tenemos farmacéutico. ¿Dónde lleva farmacéutico la tilde? En la E. Es en la En la, U. en la 1. Ajá, farmacéutico. ¿Ok? Y finalmente, ¿cuál filántropo en la A? Correcto, muy bien. Vamos a pasar a la número 7, que dice, todavía no tengo el valor de decírselo, así que detente y permíteme pensar un poco. Aquí hacen falta 4 tildes. ¿Cuáles son? Todavía Correcto, decírselo correcto, así y correcto. permíteme. Muy bien, correcto, muy bien. Esas 4 palabras son las que deben llevar tilde. Todavía en la I, decírselo en la I también, así también en la I y permíteme también en la I. Si no las habían puesto, colóquenlas donde deben ir. Y me voy a pasar a la número 8, que dice, todo nuevo plan, consúltamelo y coméntamelo antes de que lo realices. No quiero fallas. Ahí faltan 2 únicamente. Consúltamelo y coméntamelo. Correcto. ¿Dónde llevan la tilde? En la U y en la A. Consúltamelo en la U, es correcto. Y coméntamelo en la E. Correcto, muy bien. Entonces vamos a pasar a la número 9, que dice, fue un momento difícil para él. Estaba yéndose de la empresa y despidiéndose de todos. Aquí faltan 4 tildes. Difícil. Difícil, bien, es la Él, primera. Él es la segunda. yéndose y despidiéndose. Correcto, muy bien. Difícil, él yéndose y despidiéndose. Muy bien. Me voy a pasar a la número 10, que dice, la excursión a la montaña se planeó con anticipación para observar las vistas panorámicas. Aquí hacen falta 4 tildes. Excursión. Correcto, excursión es la primera. Planeó. Correcto, Anticipación. correcto. Panorámicas. Bien, muy bien. Esas son las 4 palabras que deben de llevar tilde. Si no se las pusieron, colóquenlas. Excursión, planeo, anticipación y panorámicas. Pasamos a la número 11, que dice, el árbol caído en el jardín bloquea el camino hacia la entrada. Bien, caído es 1, Árbol. correcto. Jardín. Jardín. Muy bien. Esas son las 3 tildes que hacen falta. Árbol, caído y jardín. Bien. Número 12. Mi hermano compró un coche nuevo y está muy emocionado con el modelo. Solamente falta una tilde. Compró en la O. Muy bien. Correcto. Profe, ¿no llevaría también en la A Está. de está? Está, correcto. Faltan 2 tildes que es compró y está. Tienes razón. Luego tenemos la número 12, que dice, en el examen, todos los estudiantes debían responder las preguntas con precisión. Debían precisión. Bien, esas son las 2 tildes que hacen falta. Debían y precisión. La 14, Examen. Profe, mande. no. Me confundí, perdón. Examen no lleva tilde. Si fuera en plural, exámenes sí lleva tilde, porque exámenes es una palabra esdrújula.
pero examen no lo es. Es una palabra grave que termina en N, por lo tanto no se acentúa. Entonces me paso a la 14 que dice, Juan pidió ayuda para terminar la tarea que no pudo completar ayer. Pidió. Pidió, solamente esa tilde es la que nos hace falta. La película que vimos anoche fue muy interesante y llena de acción. Acción. Acción, ¿y qué otra? Película. Película, correcto. El teléfono sonó varias veces, pero nadie contestó. Sonó. Teléfono sonó y contestó. Correcto. Teléfono sonó y contestó. Durante la reunión, los participantes discutieron diversos temas importantes. Reunión. Correcto. Discutieron. No, discutieron no lleva tilde. La única palabra que le hace falta la tilde ahí es reunión. Luego tenemos, por favor, avise cuando llegues al aeropuerto para que podamos ir por ti. La tilde que hace falta aquí ¿Cuándo? ¿Y? es en ti, correcto. Y me voy a pasar a la número 12, que dice, no, perdón, no cuál 12, la 19, que dice, los estudiantes trabajan en equipo para desarrollar un proyecto innovador. ¿Ahí hacen falta tildes? No. No, Ahí profe. no hace falta ninguna, ¿ok? Luego, la última dice, el sol brillaba intensamente en el cielo azul mientras caminábamos por la playa. Caminábamos. Correcto. Caminábamos, lleva tilde en la sílaba na. Entonces, antes de pasar a la clasificación de los acentos, ¿tienen alguna duda con la clasificación de palabras de acuerdo a su sílaba tónica? No, profe. Gracias. Nada más es cuestión de que tengan a la mano dónde lleva la sílaba tónica cada palabra para que vayan familiarizándose con ella. O sea, yo les sugiero la 19 no lleva ninguna tilde, no hacen falta tildes en la 19. Y bueno, les decía que lo ideal es que puedan hacer esto de las sílabas sin tener que escribirlas, porque escribir una palabra les va a estar llevando mucho tiempo. Si se ponen a escribir cada palabra para separarla en sílabas y ver dónde está la sílaba tónica, mejor practiquen para que puedan hacerlo mentalmente sin necesidad de tener que escribir nada. Acuérdense que a la hora de hacer el examen el tiempo es muy valioso. Lo van a ocupar para otras cosas, para las lecturas, para resolver sus ejercicios de matemáticas. Entonces, este ejercicio es algo que ustedes pueden hacerlo mentalmente. Vamos a ver ahora, porque ya llevamos más de una hora con este tema, tenemos que avanzar. Vamos a ver los tipos de acentos, ¿ok? Existen 4 tipos de acentos, que es el prosódico, el ortográfico, el diacrítico y el enfático, ¿ok? Vamos a revisarlos, ustedes los deben tener ahí a continuación. En su manual el primero que les va a aparecer es el acento diacrítico. ¿Ok? Aquí tenemos el acento diacrítico. Pero antes de revisar el acento diacrítico, vamos a revisar el acento prosódico y el ortográfico. ¿Ok? ¿Qué dice acerca del acento prosódico? ¿Alguien me puede ayudar a leer esta parte? ¿Yo, profe? Adelante, gracias. Acento prosódico. Cuando la sílaba tónica solamente se pronuncia, como los ejemplos espiral y palabra. Muy bien. Entonces el acento prosódico es cuando no lleva tilde.
¿ok? Cuando nada más tiene la sílaba tónica, pero no lleva la tilde. ¿Y el acento ortográfico cuál es? ¿Alguien más? Yo, Adelante. cuando la sílaba tónica lleva tilde sobre una vocal, como los ejemplos, círculo y pásamelo. Bien, entonces así de fácil. Acento prosódico es sin tilde y acento ortográfico es ponerle la tilde donde la lleve. Y aquí tienen el resumen de todo lo que les acabo de explicar. Dice, para cada tipo de palabra existen reglas que sirven para saber cuándo se debe agregar una tilde. ¿Ok? Y aquí tienen lo mismo que acabamos de ver. Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Esto que tienen aquí es la regla de cuándo hay que colocarle la tilde y cuándo no, por si les sirve también de manera resumida, está marcado con amarillo la sílaba tónica. Y continuamos ahora sí con el acento diacrítico, ¿ok? ¿Cuál es el acento diacrítico? ¿Alguien me puede ayudar? Ya. Adelante, gracias. El acento diacrítico se coloca en algunas palabras, generalmente monosílabas, para distinguirlas de otras que se escriben igual. Ujú. Bueno, no sé si se cortó el audio, pero dice que significan algo diferente, ¿ok? Este tipo de palabras, chicos, les explico, son monosílabos, ¿ok? En ocasiones llevan tilde y en ocasiones no, dependiendo el uso que le estemos dando, ¿ok? En su manual tienen los ejemplos que yo les estoy proyectando aquí en la pantalla. Bueno, casi todos, algunos no. Tenemos en su manual tienen el te, aquí también tú, el, se, más, mi, sí y de. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia del significado cuando lleva tilde y cuando no la lleva. ¿Ok? Yo voy a leer la primera. Alguien más me ayuda a leer las demás. ¿Ok? Ah, ok, no hay problema, Carla. Ya, leí el mensaje. Entonces, el primer ejemplo es de. Si le pongo la tilde, significa una conjugación del verbo dar. Y el ejemplo que viene ahí dice, espero que me dé algo. Pero si la pongo sin tilde, es solamente una preposición. Viene de París. Ese de no lleva tilde. ¿Ok? Ahora tenemos el él con tilde y el sin tilde. El con tilde lo voy a utilizar como pronombre para referirme a una persona, ¿ok? Él viene a las 6, está muy chiquita la letra esa. Él viene a las 6, él me llamó, ¿ok? Cuando me refiero a una persona, lleva tilde, pero cuando lo estoy utilizando como artículo, me voy a comprar el libro, en ese caso no lleva tilde. ¿Alguien me puede ayudar a leer el caso de más? Casi no se ve, profe. Casi no se ve. Dice, Ana es más alta que Carlos. Bien, en ese caso sí se lleva tilde. Ana es más alta que Carlos. Es un adverbio que me indica mayor cantidad, ¿ok? Cuando yo quiero utilizar el más para decir que algo es más cantidad, sí lleva tilde, ¿ok? Pero si lo voy a utilizar como conjunción, quiero ir, más no puedo. En ese caso no le voy a poner tilde, ¿ok? Luego tenemos el mi. Si yo lo voy a utilizar como pronombre personal para decir que algo es mío, sí le voy a poner tilde, ¿ok? Ese regalo es para mí. La llamada era para mí. Me lo dijo a mí. En ese caso sí lleva tilde.
Pero si lo estoy utilizando como adjetivo posesivo para decir que algo es mío, en este caso no le voy a poner tilde. Mi casa está más cerca. Luego tenemos el sé. Cuando se trate del verbo ser o del verbo saber, sí le voy a poner tilde. Yo no sé nada, si lleva tilde. Sé tú mismo, si lleva tilde. Pero si lo estoy utilizando como pronombre, se llama Clara. En ese caso no le voy a poner la tilde. Luego tenemos te sin tilde, que es un pronombre. Te quiero mucho. Y té, un sustantivo que es referente a la bebida. Quiero un té rojo, ese sí se acentúa, sí lleva tilde. Ahora vamos a ver los ejemplos que tienen en su manual. Son distintos a los que están aquí en la pantalla. Ya sé que estos de la pantalla, como la letra es blanca y muy pequeña, no se notan mucho, pero vámonos a su manual a revisar los que están ahí, ¿ok? ¿Ya están todos ahí en su manual? Confírmenme, por favor. Sí, profe. Sí. Muy bien, entonces fíjense el primer ejemplo. T sin tilde y T con tilde. El primer T dice, sabes que te quiero mucho, amigo. Y con tilde, la taza de té está muy caliente. ¿Ok? Luego tenemos el tú, que ese no está aquí en la pantalla. Cuando es un adjetivo posesivo, para decir, o sea, para decir que algo es tuyo, no le voy a colocar tilde. Tu casa se está quemando. Tu mochila se quedó en la escuela. Tu carro se lo robaron. ¿Ok? No lleva tilde. Pero si voy a decir tú para referirme a ti, en ese caso sí, ya lleva tilde. ¿Ok? Vean el ejemplo que tienen ahí. Tú eres mi vida. Tú me llamaste. ¿Ok? Para referirme a ti, sí le voy a poner tilde. Tenemos el él, artículo, el carro está estacionado y tenemos el con tilde, que es para referirme a alguien, a una persona. Mi tía se fue con su hijo, pero regresará sin él. Luego tenemos el ejemplo de C sin tilde y C con tilde. ¿Alguien me puede ayudar a leer esos ejemplos? Yo. Adelante. Esta tarde se cayó mi primo y sé un buen estudiante. No sé qué pasó ayer. Muy bien. Entonces, fíjense bien, que se tilda en el caso de que esté conjugando el verbo saber o ser. Solo en esos casos lleva tilde la palabra ser. Luego tenemos más sin tilde y más con tilde. ¿Alguien, otra persona me puede ayudar a leer esa parte? Yo. Adelante, gracias. Conjunción adversativa, no ha llegado el profe, más no creo que tarde. Bien, Y más con acento, adverbio de cantidad, quiero más pastel. muy bien. Solamente se va a tildar cuando quiero decir que algo es con mayor cantidad, ¿ok? Luego tenemos el mi sin tilde y el mi con tilde. ¿Alguien más me puede leer esos ejemplos, por favor? Yo, profe. Adelante. Mi sin tilde, adjetivo posesivo. Mi bicicleta es de color azul. Mi con tilde, eres para mí. Muy bien. Luego tenemos el sí sin tilde y sí con tilde. Sí sin tilde es una conjunción condicional. Si pasas por mí, te acompaño. A diferencia de cuando tiene la tilde que me indica una afirmación. ¿Vas a ir a la fiesta? Sí. Y finalmente tenemos el de que se acentúa en el caso de que se esté conjugando el verbo dar. Recibe lo que te dé. ¿Ok? Pero si lo utilizamos como preposición, en ese caso no se tilda.
El ejemplo que viene ahí dice, Alejandra es de Ciudad de México. A todos estos ejemplos, chicos, le llamamos acento diacrítico, ¿ok? Es el acento que por lo regular se utiliza en monosílabos y que dependiendo si lo tiene o no lo tiene, cambia el significado. Vean cómo, a pesar de que es el mismo monosílabo, cómo cambia por completo su significado cuando lo tildo o no lo tildo, ¿ok? Se le llama acento diacrítico. Profe, Mande, tengo una pregunta. adelante. ¿Las palabras por qué y qué en una pregunta entrarían dentro de un acento diacrítico o no? No, en este caso se trata del siguiente tipo de acento que vamos a revisar, al cual le vamos a llamar acento enfático, ¿ok? ¿Qué dice? Ahora que estamos aquí, ¿me ayudas a leer esta parte, por favor? Sí, el acento enfático es aquel que indica entonación en la voz, en las palabras dónde, cuándo, qué, etcétera, como el caso de los enunciados exclamativos e interrogativos por ser los vocablos pronunciados con mayor intensidad. Muy bien, entonces aquí lo que me está explicando es que estas palabras suenan diferente cuando yo estoy haciendo una pregunta o cuando yo lo estoy haciendo de manera exclamativa, ¿ok? Entonces, cuando estoy haciendo una pregunta le doy más énfasis a la palabra, por eso se llama acento enfático, ¿ok? Y aplica tanto para pregunta como para exclamación, como lo pueden ver aquí en el ejemplo. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Qué bonito. Y fíjense, el último ejemplo no tiene los signos de interrogación. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre tiene que tener los signos de interrogación. Puede ser una pregunta implícita, ¿ok? Entonces ese dime quién fue, se entiende que es una pregunta a pesar de que no tenga los signos de interrogación. ¿Ok? Y es correcto tildarla, aunque no estén los signos. La voy a tildar siempre que esté utilizando la palabra para preguntar algo o para exclamar algo. ¿Ok? Este es el acento de dónde, cómo, cuándo, quién, por qué, para qué. ¿Ok? Todas estas palabras que usamos en las preguntas y las tildamos, se le llama acento enfático. Cuando no está cuestionando o haciendo una exclamación, no lleva tilde. ¿Sí queda claro el acento enfático? Sí, profe. Ustedes, si le dan la vuelta a su manual, tienen esta información que está en la pantalla, ¿ok? Lo tienen ahí. Y en la parte de arriba, del donde está la información del acento enfático, tienen un ejercicio que dice, agrega las tildes diacríticas, o sea, estas, donde haga falta. Y luego tienen otra actividad que es una canción, dice, agrega las tildes en donde haga falta en la siguiente canción. Es una canción que se llama ¿Y cómo es él? Entonces, hagan esas dos actividades. En el ejercicio, en el primer ejercicio, son puros acentos diacríticos, pero en la canción hay acentos enfáticos también y hay acentos ortográficos de cualquier clasificación, ¿ok? Hay de todos los acentos que ya vimos, no solamente enfáticos. Entonces resuelvan esos dos ejercicios y me van avisando aquí en el chat cuando los vayan terminando. Profe, Mande. en el libro no viene el apunte sobre el acento enfático y nomás vienen los ejercicios a la vuelta del acento diacrítico. No tiene, a ver, no, donde dice después del diacrítico, ese sí lo tienen, ¿verdad? Sí, y a mí sí me sale lo del enfático. Es que sí sale, chicos, nada más. Miren, Está denme, abajo de unos ejercicios. está abajo de unos ejercicios, exacto, y está muy breve, pero fíjense bien y sí está ahí. Tienen un ejercicio de 10 oraciones y abajo de esas 10 oraciones dice acento enfático.
Bien. Y luego en la siguiente página está la canción de José Luis Perales. Entonces lo que tienen que resolver son esas 10 oraciones. Hay que colocar tildes diacríticas y luego tenemos en la canción donde vienen todo tipo de tildes. Cuando vayan terminando, me confirman por el chat, por favor. Profe, Mande. entonces el acento diacrítico es para distinguir palabras y el enfático es para la entonación. Exacto. Ok, muchas gracias. De nada. Yo también. Vamos a esperar un par de minutos para que me confirmen más personas. Terminaron muy rápido, chicos. Bien, ya son más que me están confirmando. Vamos a revisarlo entonces para alcanzar a ver el siguiente tema. Entonces, voy a leer yo la primera oración. Dice, es genial tomar té, pero te confieso que prefiero el café. ¿Cuál té es el que se acentúa? El tomarte. Correcto, el primero, ¿ok? ¿Alguien me ayuda a leer la segunda oración, por favor? Tú no me quieres prestar tu celular. Bien, ¿cuál tú es el que se acentúa? El de tú no me quieres. El primero, correcto. Muy bien, la oración número 3, ¿alguien más? Yo, Adelante, gracias. yo sé que no se ve nada desde este lugar. Bien, ¿cuál es el C que se acentúa? El primero, El primero, correcto. La número 4 dice, él me dijo que pidiera el Uber. ¿Cuál es el que se acentúa? El primero. Bien. La número 5 dice, mi amiga me invitó primero a mí antes que a todos. ¿Cuál es el mi que se acentúa? El segundo. El segundo, correcto. La número 6, ¿alguien me ayuda a leerla, por favor? La número 6, ¿alguien? Yo, Adelante, gracias. de toda la comida a los hijos de Javier. Bien, ¿cuál es el de que se acentúa? Primero. El primero, bien, es del verbo dar. A mi mamá le gusta limpiar, pero a mí no. ¿Cuál es el mi que se acentúa? Primero. El primero dice mi mamá y el Ay, segundo dice, pero a mí no. Por lo tanto, es el segundo.
Sí, segundo. Correcto. Se dice que no sé comer sin atragantarme. ¿Cuál es el sé que se acentúa? Segundo. El segundo, correcto. Tú quieres una pizza, pero en tu ciudad no hay pizzerías. ¿Cuál es el tú que se acentúa? En El el segundo. primero. Primero. El primero, porque me estoy refiriendo a ti, ¿ok? Luego tenemos, mi suéter es de pana para que no me dé frío. ¿Cuál es el de que se acentúa? El Mi primero. suéter es de pana para que no me El dé último. el último, Segundo. correcto. Bien, vamos a pasar a la siguiente actividad, a revisarla. Voy a leer y me van diciendo dónde van las tildes. ¿Ok? Voy a tratar de leer sin cantar. La canción se dice, bueno, se titula ¿Y cómo es él? ¿Qué tildes faltan ahí? El, Y la de cómo. ¿Cómo? En cómo y en él, correcto. Tenemos un acento enfático y un acento diacrítico. Y luego tenemos el nombre del autor que dice José Luis Perales, ya tiene ahí la tilde. Y luego tenemos el primer verso que dice, mirándote a los ojos, juraría. ¿A qué palabras les hacen falta la tilde? Juraría. Juraría, ¿y qué otra? Mirándote. Correcto. Mirándote y juraría. Luego dice que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. ¿Ahí faltan tildes? No. Ninguna. Quizá para mañana sea tarde. quizá. Quizá. Quizá, correcto, en la A. ¿Y cómo es él? Ya lo vimos. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Qué enamoró? ¿Qué? Acento enfático, luego tenemos Y ti. enamoró ¿O no? y ti. Tenemos ahí un acento enfático, un acento en palabra aguda y un acento diacrítico. ¿De dónde es? ¿Dónde? ¿Dónde? Correcto. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Qué? ¿Qué? Correcto. Pregúntale. ¿Dónde lleva la tilde? Pregúntale. En la U. En la U, correcto. Bueno, ¿a qué dedica el tiempo libre ya? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué? En la que. En la que, otra vez, es un ladrón que me ha robado todo. En la Nada. O. Ladrón, correcto. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Arréglate. Arréglate, correcto. Y llévate el paraguas por si llueve. Llévate. 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 Llévate, correcto. Él te estará esperando para amarte. Estará. Él. Estará. Él y estará, Ambos. correcto. Y yo estaré celoso de perderte. Estaré. Bien, Estaré. bien. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Abrígate. Correcto. Sonríele, que no sospeche que has llorado. Sonríe. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Déjame. Perdóname si te hago otra pregunta. Perdóname. Muy bien. Entonces, ahí están todas las tildes que hacían falta, chicos. ¿Alguna duda con el tema de acentuación? ¿O ha quedado claro? Si no, si les quedó un poco de confusión, no confusión, más bien necesitan repasar ya ustedes de manera individual estas reglas, ¿ok? Que son las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Solo es cuestión de repasarlas, ¿ok? Escriban por ahí
dónde lleva la sílaba tónica cada una y cuál es su regla de acentuación y ya es todo, para que se vayan familiarizando con las palabras. Entonces voy a continuar. Estoy viendo que nos quedan 27 minutos de clase. Vamos a avanzar con el siguiente tema, ¿ok? El siguiente tema es principios de la gramática, ¿ok? Am, a partir de este tema, junto con los otros dos que siguen, vamos a analizar todos los elementos que conforman una oración, ¿ok? Vamos a empezar por los más básicos, ¿ok? Y los vamos a ver de poco en poquito para que no se hagan bolas, ¿ok? Vamos a empezar por el sujeto y el predicado y así poco a poquito vamos a ir analizando más elementos, ¿ok? Aquí lo importante, ¿alguien quería comentar algo? Bien, aquí lo importante, chicos, es que ustedes identifiquen cada uno de los elementos de una oración. Que si les dicen, identifica los artículos, identifica el sustantivo, identifica el verboide, que ustedes sepan de qué les están preguntando, qué es lo que tienen que buscar, ¿ok? Eso es lo que vamos a analizar. Como les acabo de decir, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Ok? Entonces, como les dije, lo más sencillo que es, pues el sujeto y el predicado. ¿Ok? Esta información la tienen ahí en su manual. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta primera página, por favor? Yo, profe. Adelante, gracias. En gramática se denomina oración a un conjunto ordenado y lineal de palabras que se expresan en su totalidad una información completa. Se compone normalmente de dos elementos fundamentales, un sujeto y un predicado. Sin embargo, es posible que en algunos casos el sujeto no esté explícito. Muy bien. Entonces aquí lo que tenemos es sujeto y predicado. Lo que me está diciendo es que es una oración también. Todos sabemos lo que es una oración, ¿cierto? Sí. Bien, entonces una oración es lo que vamos a analizar, ¿ok? Una oración y lo primero que vamos a identificar en una oración es el sujeto y el predicado, ¿ok? Aquí tenemos el ejemplo de Manuel, el tío de Juan, es muy gracioso. Esa es la oración, ¿ok? Entonces vamos a ver en esta oración cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Antes de pasar a la parte de abajo, vamos a leer. ¿Alguien me ayuda en la parte del sujeto, por favor, a leerla? Yo. Adelante, gracias. Sí. Aquella cantidad sobre la cual recae la acción o bien que la ejecuta y que suele hallarse preguntando al verbo quién o qué debe tener un núcleo, es decir, la palabra sobre la cual recae la mayor carga de sentido y que será un sustantivo o un pronombre que ocupa su lugar. Muy bien. Entonces, el sujeto es de quién se dice algo, ¿ok? En la oración. ¿De quién se está hablando? Va a ser el sujeto, ¿ok? ¿Y qué es el predicado? ¿Otra persona me puede ayudar a leer la parte del predicado? Yo. Adelante, gracias. Una vez hallado el sujeto, el resto de la oración será el predicado. Es la acción descrita y todos sus acompañamientos contextuales o gramaticales. Igualmente, el predicado debe tener un núcleo, que en este caso será el verbo principal de la oración. Muy bien. Entonces, el núcleo del sujeto es de quién se dice algo, ¿ok? Y el núcleo del predicado es la acción o el verbo que realiza el sujeto, ¿ok? Vamos a verlo en el ejemplo. Manuel, el tío de Juan, es muy gracioso. Entonces, el sujeto es Manuel, el tío de Juan. ¿Ok? Pero ¿quién es en sí el sustantivo de quien se está diciendo algo? Manuel. Ese va a ser el núcleo del sujeto. ¿Ok? Luego tenemos el predicado, que es muy gracioso. Pero ¿cuál es el verbo en el predicado? Es. Por lo tanto, es el núcleo del predicado. ¿Ok? ¿Hasta aquí ha quedado claro? Sí. Sí. Bien, vamos a continuar. También leímos hace un momento que el sujeto
puede no ser explícito, ¿ok? En el caso de que el sujeto no esté como tal en la oración, le vamos a llamar sujeto tácito, ¿ok? Este sujeto tácito es un sujeto que no se encuentra escrito en una oración, pero se puede deducir a partir de la persona gramatical, del verbo o del contexto. Por ejemplo, en la oración escuchamos música, no está el sujeto ahí, solamente es el predicado, porque tengo un verbo, no hay sujeto, pero se entiende quién es el sujeto. ¿Quién sería el sujeto? Nosotros. Nosotros escuchamos música. En la oración, conocí a tu hermano, se entiende quién es el sujeto, aunque no esté ahí. ¿Quién conocía a tu hermano? Pues yo. Yo soy el sujeto. Si yo digo, corremos todos los días, ¿quién es el sujeto? Nosotros. Nosotros corremos todos los días. ¿Ok? Entonces, sujeto tácito le vamos a llamar cuando no esté de manera explícita en la oración, pero se pueda entender de quién se está hablando. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Bien. Esta parte lo que me está diciendo es cómo diferenciar una frase de una oración, ¿ok? Entonces, dice, no deben confundirse las oraciones y las frases. Las primeras poseen un verbo y denotan una acción completa, articulada, mientras que las frases son expresiones mucho más simples, a menudo incompletas, ¿ok? Entonces, siempre que tengan que identificar entre una frase u una oración, la oración tiene que tener verbo, tiene que tener sujeto, aunque no esté, aunque sea tácito, ¿ok? Aunque sea explícito o tácito, pero hay un sujeto. En cambio, las frases no tienen verbo, no tienen sujeto, ¿ok? Esta parte nada más es para diferenciar entre una frase y una oración, ¿ok? Ahora vamos a pasar a revisar qué es un verbo, ¿ok? ¿Alguien me puede ayudar a leer esta parte, por favor? Yo. Adelante, gracias. El verbo expresa acciones, estados, actitudes, transformaciones, movimientos de seres o cosas. Se refiere a las actividades que realizan o padecen las personas o animales, así como a las situaciones o estados en que estos se encuentran. Los cambios que sufren los objetos, las manifestaciones de diversos fenómenos de la naturaleza. El verbo es la clase de palabra que presenta la mayor, la, may- la mayor número de acciones gramaticales por medio de su reflexión, de su flexión. Persona, número, modo, tiempo. A la flexión verbal se le llama conjugación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el verbo es la acción que realiza alguien, ¿ok? Eso es el verbo en resumen. Y a todo esto que ya involucra persona, número, modo y tiempo, es a lo que le llamamos conjugación. ¿Sí saben lo que es conjugar un verbo, muchachos? Conjugar presente, pasado, futuro, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Ah, sí. Eso es conjugar, ¿ok? Decir yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos. Yo corrí, tú corriste, él corrió en tiempo pasado. Eso es hacer una conjugación del verbo, ¿ok? Entonces aquí tenemos lo que hay que tomar en cuenta para conjugar un verbo, ¿ok? La primera columna tenemos persona, que la persona puedo ser yo, tú, él, ella, ellos, ustedes, nosotros. ¿Ok? El tiempo puede ser presente, pasado o futuro, ¿ok? Al pasado también le llamamos pretérito. El número es singular o plural y el modo puede ser subjuntivo, imperativo e indicativo. No es necesario que profundicemos en el modo, ¿ok? Para su examen no es necesario, pero está aquí porque es parte de los accidentes del verbo, ¿ok? Luego
Dice, en el siguiente cuadro pueden apreciarse las formas verbales con sus correspondientes pronombres personales de la primera, segunda y tercera persona en singular y plural. Aquí el verbo que se está conjugando es caminar. Entonces vean el ejemplo. La primera persona en singular del verbo caminar es yo camino, ¿ok? ¿En qué tiempo está conjugado ese? Infinitivo. No, todavía no pasamos al infinitivo. Yo camino cuando yo pregunto en qué tiempo. Presente. Exacto, estoy preguntando si es en presente, en pasado o en futuro. ¿Ok? Entonces yo camino está conjugado en tiempo presente. ¿Ok? Y en plural sería la conjugación nosotros caminamos. ¿Ok? O nosotras caminamos. La segunda persona, tú caminas o usted camina en singular. En plural sería ustedes caminan. ¿Ok? La tercera persona sería él camina o ella camina en singular y en plural sería ellos caminan o ellas caminan. ¿Ok? Entonces acuérdense, si la pregunta es en qué tiempo está conjugado el verbo, la respuesta tiene que ser presente, pasado, en futuro. ¿Ok? Si la pregunta es en qué persona se está conjugando, puede ser primera, segunda o tercera persona. ¿Ok? Si es primera persona, soy yo o nosotros en plural. Si es segunda persona, eres tú o ustedes en el caso de plural. Y si es la tercera persona, a ver, para quien preguntó aquí en el chat que si el predicado es el verbo, no es el verbo en sí el predicado, pero sí está el verbo en el predicado y el verbo sería el núcleo del predicado. Y continuando, la tercera persona es él o ella, ellos o ellas en plural. Exactamente, Charlotte. Muy acertado tu comentario. Todos estos temas que hemos visto hoy, chicos, son temas que ustedes vieron en la primaria, pero no lo quería decir. Pero todo lo de las reglas de acentuación y las sílabas, la sílaba tónica, el verbo, todo esto lo vieron en la primaria. Todavía lo repasaron en secundaria, estoy segura de eso porque yo doy estos temas en secundaria. Pero bueno, vamos a continuar porque nos quedan 14 minutos de clase y a continuación, nada más permítanme un minuto, chicos, me quedé sin pila, voy tantito por el cargador de mi computadora. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, dice que en español suele suprimirse el pronombre personal de sujeto dado que la forma verbal por sí misma es suficiente para expresar la persona gramatical que desempeña esta función.
Aquí, todo esto que acabo de leer significa que a veces no es necesario decir yo, tú, él, nosotros, ustedes, y de todas maneras se entiende, ¿ok? Como aquí que dice, soñé con gatos azules. ¿Quién habrá sido? Yo. Yo. Yo, correcto. Si yo digo ya cenamos, ¿a quién me estoy refiriendo? Nosotros. Nosotros. A nosotros. Si yo digo trabajas demasiado, ¿a quién me estoy refiriendo? A él. Correcto. Entonces, eso es lo que significa que suele suprimirse el pronombre, ¿ok? Ya que quitamos el yo, el tú, el él, y de todas maneras se entiende, a eso se refiere, ¿ok? Vamos a continuar y ahora sí, vamos a pasar a las formas no conjugadas del verbo, ¿ok? Las formas no conjugadas del verbo, ¿qué quiere decir? Pues que el verbo no está ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, ¿ok? En este caso, a este tipo de verbos le vamos a llamar de tres maneras distintas, ¿ok? Que es infinitivo, participio o gerundio, dependiendo de su terminación, ¿ok? Dice aquí que los verbos tienen formas atípicas como conocidas como verboides. A todos estos, ya sea infinitivo, participio o gerundio, son verboides, ¿ok? Cualquiera de los tres son verboides. Y son verbos que no están conjugados, ¿ok? Por ejemplo, si terminan en ar, ir, son verbos en infinitivo, ¿ok? Y los ejemplos son andar, caer, sufrir, reír, comer, ¿ok? Los verbos en participio son los que tienen terminación ado o ido, ¿ok? Y los ejemplos que tengo aquí son andado, caído o sufrido, ¿ok? Comido, bebido, no sé, no se me ocurren más ejemplos. Luego tenemos los que están en gerundio, que son los que tienen terminación ando o endo, ¿ok? Y ahí tienen los ejemplos, andando, cayendo, sufriendo, comiendo, riendo, corriendo, ¿ok? Todos esos verbos, si se dan cuenta, no están conjugados, ¿ok? No están en tiempo pasado, no están en tiempo presente, no están conjugados. ¿Qué pasa con este tipo de verbos? Por lo regular, están acompañados de otro verbo que sí está conjugado. Aquí dice haber generalmente. Por lo regular, haber es el verbo que acompaña a estos verbos que no están conjugados. Vamos a ver ejemplos. Aquí están los ejemplos. ¿Cuál es el verboide en la uno? Bailado. Bailado. Bailado no está conjugado. He bailado toda la noche con mi amiga, donde bailado es un verboide que termina en ado, por lo tanto está en participio, ¿ok? Y el verbo es el que está conjugado. En el ejemplo número 2 dice, mi prima acaba de dejar un desastre en mi habitación. ¿Cuál es el verboide aquí? Dejar. Dejar. Está en infinitivo, porque su terminación es ar. ¿Ok? Entonces, el verbo dejar está acompañado del verbo acaba. ¿Ok? Que sí está conjugado en tiempo presente. Entonces, por lo regular, los verboides, ya sea infinitivo, participio o gerundio, los vamos a encontrar acompañados de un verbo que sí está conjugado. ¿Ok? Abajo lo que tienen ahí es la explicación de los ejemplos, lo que ya vimos ahorita. Dice, en la primera oración, el verbo conjugado es el cual es haber conjugado en primera persona, o sea, yo. El verboide es bailado en participio. En la segunda oración, el verbo es acaba.
el cual es acabar conjugado en tercera persona. O sea, ella, estamos hablando de mi prima, que sería la tercera persona. Y el verboide es dejar, que está en infinitivo. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto de los verboides, chicos? ¿Sí? Muy bien. Y a continuación tienen dos ejercicios correspondientes a este tema, ¿ok? Estas son las dos indicaciones que tienen. La primera dice, subraya todos los verbos conjugados que encuentres en el siguiente texto. Este es el siguiente texto, ahí lo tienen ustedes en su manual. Y la segunda indicación o la segunda actividad dice, clasifica con una palomita como oración o frase en los siguientes escritos y estos son los siguientes escritos. Ustedes nada más tienen que ponerle palomita en el caso que sea una oración o en el caso que sea una frase. Ahí tienen dos columnas para palomear. Entonces, chicos, quedan 6 minutos de clase. Vamos a ver si en estos 6 minutos alcanzan a resolverlo. Me avisan en el chat y si no, pues ya lo revisamos la clase del día de mañana, ¿ok? Pero si da tiempo ahorita de revisarlo, pues lo revisamos ahorita para cerrar la clase, ¿ok? Entonces, aquí pues hay que identificar los verbos que están conjugados, pero me gustaría que también identifiquen los verboides, aunque no está en la indicación como tal, pero también identifiquen los verboides. Pueden, si lo van a subrayar en su manual, subrayen de diferente color los verboides y los verbos conjugados, ¿ok? Y esto sí está bien sencillo, esto sí lo terminan en 2 minutos, ¿ok? Nada más hay que ver si es frase o si es oración, ¿ya? Bueno, una persona ya terminó, vamos a esperar que los demás confirmen también. Bien, veo que ya pues, confirmaron algunas personas. Voy a iniciar a revisarlo para pues, con esto cerrar la clase, ¿ok? Quedan 3 minutos, yo creo que sí, alcanzamos. Voy a leer la primera línea y díganme cuáles son verbos o verboides, ¿ok? Dice, va cayendo la noche, la bruma ha bajado a los montes del cielo una lluvia menuda. Aquí tengo verboides y tengo verbos también. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cayendo? ¿Cayendo es verbo o verboide? ¿Verbo? Verboide. Es verboide. Tiene terminación endo y no está conjugado. ¿Cuál es el verbo que sí está conjugado? Al lado de cayendo. Va. Correcto. El verbo que sí está conjugado es va y cayendo es verboide. Tenemos otro igual, un verbo y un verboide en esta misma línea. ¿Cuál es? ¿Ha bajado? Correcto. Voy a pasar a la segunda línea. Dice, y monótona humedece los árboles secos. El rumor de sus gotas penetra. Aquí tengo dos verbos conjugados. ¿Cuáles son? ¿Penetra y monótona?
Monótona no es verbo, es adjetivo. Humedece. Humedece, correcto. Humedece y penetra son los dos verbos de esta segunda línea. Me voy a la tercera línea que dice, el fondo sagrado del pecho donde el alma dulcísima esconde su perfume de amor. Aquí solo tengo un verbo conjugado. Esconde. Correcto. Y recuerdos. ¿Cómo cae la bruma en el alma? Qué tristeza de vagos misterios en sus nieblas. En este caso solo tengo un verbo conjugado. ¿Cuál es? Cae. Cae, correcto. Me voy a la siguiente línea que dice, en sus nieblas heladas esconden esas tardes sin sol ni luceros, en las tardes de rosas. Aquí solo tengo un verbo. Esconden. Conjuga. Correcto. Y brisas, los dolores se olvidan, riendo, y las penas glaciales se ocultan tras los ojos radiantes de fuego. Aquí tengo dos verbos y un verboide. Riendo. ¿Riendo qué es? Verboide. Verboide, correcto. ¿Y cuáles son los dos verbos que sí están conjugados? No se olvidan y ocultan. Sí, es correcto. Olvidan y ocultan verbos conjugados, riendo, verboide. Voy a continuar. Cuando el frío desciende a la tierra, inundando las frentes de invierno. Inundando es un verbo. Inundando. Inundando es verbo, verboide. 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 ¿Y cuál verbo sí está conjugado? Reflejan. Ok. Bueno, todavía no leía esa parte, pero sí es un, sí está Perdón. bien, es un verbo conjugado. Ocultan. Reflejan es un verbo conjugado, pero arriba faltó otro. Ocultan. Desciende. Desciende. Muy bien. Luego tenemos, y hay un algo de pena insoldable en los ojos sin lumbre del cielo. Aquí, ¿cuál verbo es? Ya se fueron, chicos, porque ya son las 9. Insondable. No, aquí el verbo es hay. Ay. Exacto. Insoldable sería un adjetivo, pero no hemos visto los adjetivos, ¿ok? No pasa nada. Hay es el verbo, ¿ok? Y luego dice que, y las largas miradas se pierden en la nada sin fe de los sueños. La nostalgia tristísima arroja en las almas su amargo silencio. ¿Qué verbos notaron en lo que acabo de leer? Pierden y arroja. Pierden y arroja. Ya casi terminamos, chicos, ya casi. Y los niños se duermen soñando con ladrones y lobos hambrientos. Aquí hay un verbo y un verboide. ¿Cuáles son? ¿Se duerme? Soñando. Se duermen es el verbo conjugado y soñando es el verboide. Luego, los jardines se mueren de frío en sus largos caminos desiertos. No hay rosales cubiertos de rosas. Entonces, tengo un verbo conjugado, luego tengo otro verbo conjugado, y ya. ¿Cuáles son? Mueren. Mueren y Cubiertos. cubiertos no es verbo. En este caso es adjetivo. ¿Ok? Sería hay. No hay rosales cubiertos. Ahí sería entonces un... Es una conjugación del verbo haber en tiempo presente. Ah, ok. Y mueren ¿Ok? sería el... Igual, igual, ¿no? Pero en pasado, ¿no? Sí. Y ya voy a terminar, chicos. Ya vi que ya muchos se fueron porque ya nos pasamos por 2 minutos. Voy a leer las últimas dos líneas. ¿Ok? Dice. ¿Cómo cae la bruma en el alma perfumada de amor y recuerdos? ¿Cuántas almas se van de la vida estas tardes sin sol ni luceros? Díganme qué identificaron en eso que acabo de leer. Cae y Cae. van. Cae,
Bien, cae es un verbo conjugado. ¿Qué más? ¿Van? Van, correcto, es otro verbo conjugado. Me falta un verboide con terminación ada. Perfumada. Correcto. Muy bien. Entonces, miren, este texto tiene 212 palabras por si también quieren hacer su conteo de palabras por minuto. Entonces, con esto voy a cerrar, chicos. Mañana retomo revisando esto, ¿ok? Porque ahorita ya nos pasamos por 3 minutos, ya muchos se fueron, ya somos menos. Entonces voy a cerrar aquí, ¿ok? Y los veo el día de mañana a la misma hora. ¿De acuerdo? Bye, profe. Sí, Gracias, profe. Sí, Adiós. profe, gracias. Que tengan bonita Gracias. noche. Bye bye. Igualmente, Bye, profe. profe. Bye. Adiós.